Me llamo Mari Carmen. Tengo 43 años. Y hasta hace 16 meses, yo creía que mi vida era normal. Normal de verdad. No perfecta. Normal. De esas vidas que no son ni de película ni de telenovela. Que simplemente funcionan. Que tienen una estructura. Un marido que trabaja. Una casa que se paga mes a mes. Unas cenas que se preparan sin demasiada inspiración los martes por la noche. Un sofá donde te sientas a las 10 de la noche con el móvil en una mano y el mando de la tele en la otra. Una vida. Mi vida. Yo me casé con Roberto a los 29 años. Nos conocimos en una boda de unos amigos comunes en Sevilla. Él era simpático, atento, tenía esa forma de mirarte que te hace sentir que eres la única persona en la sala. Me reí mucho esa noche. Y cuando me pidió el teléfono al final de la fiesta, sentí algo que no había sentido antes, la sensación de que alguien me veía de verdad. Empezamos a salir. El noviazgo fue bonito. Roberto era detallista. Me mandaba mensajes por la mañana. Me llamaba a media tarde solo para preguntarme cómo me había ido el día. Me traía flores sin motivo. Me presentó a su familia rápido, como si quisiera que yo formara parte de todo lo antes posible. Nos casamos después de 3 años de novios. Una boda sencilla. 60 invitados. Mi madre llorando en la primera fila. Sus padres sonriendo. Yo con un vestido blanco que me había costado encontrar porque quería algo que fuera yo, no algo que fuera de revista. Y él esperándome al final del pasillo con los ojos brillantes. Los primeros años fueron buenos. De verdad. No digo que fueran perfectos porque ningún matrimonio lo es. Tuvimos discusiones. Tuvimos momentos tensos. Pero la base era sólida. O eso creía yo. Roberto trabajaba en logística para una empresa de distribución alimentaria. Su trabajo le exigía viajar. 2 o 3 días a la semana fuera. A veces más. A veces una semana entera. Siempre con la misma explicación. Almacenes en otras provincias, reuniones con proveedores, supervisión de rutas. Yo lo aceptaba. Lo acepté desde el principio. Porque era parte del paquete. Parte de lo que hacía posible nuestra vida. Él ganaba bien. Mejor que la mayoría de nuestros amigos. Teníamos un piso en propiedad, un coche nuevo cada 4 años, vacaciones en agosto. No éramos ricos, pero vivíamos bien. Y yo estaba orgullosa de él. Lo decía abiertamente, Roberto trabaja mucho, pero lo hace por nosotros. Lo decía con una mezcla de admiración y gratitud. Porque yo sentía que eso era amor, que alguien se sacrificara por la vida que compartíais. Hoy esa frase me duele como un cuchillo. Porque no trabajaba por nosotros. Trabajaba por ellos. También. Pero eso no lo supe hasta el 13 de octubre del año pasado. Fue un martes. Roberto estaba en Córdoba esa semana. Reuniones con un proveedor nuevo, me dijo. Yo estaba en casa, sola, haciendo la cena. Había puesto lentejas. No sé por qué recuerdo eso. Las lentejas. El olor de las lentejas. La radio de fondo con un programa de tertulia que no escuchaba pero que me hacía compañía. Mi móvil vibró en la encimera. Lo cogí esperando un mensaje de mi hermana, que siempre me escribía a esa hora para contarme alguna cosa del trabajo. Pero no era mi hermana. Era una notificación de la cuenta bancaria conjunta. Un cargo de 400 euros en un supermercado de Jaén. Jaén. Roberto estaba en Córdoba. O eso me había dicho. ¿Qué hacía un cargo de 400 euros en un supermercado de Jaén? 400 euros en un supermercado no es lo que gasta una persona sola. 400 euros es una compra familiar. Grande. De esas que haces cuando llenas la nevera y la despensa para una semana o 2. Sentí algo raro. No fue un presentimiento dramático. Fue más bien una incomodidad. Como cuando encajas mal una pieza de un puzzle y sabes que algo no cuadra pero no puedes identificar exactamente qué. Le mandé un mensaje. Oye, me ha llegado un cargo del banco de un súper en Jaén. ¿Estás en Jaén? Tardó 40 minutos en contestar. 40 minutos. Roberto siempre contestaba en menos de 5. Siempre. Sí, tuve que pasar por Jaén para una cosa del trabajo. Compré algo para llevar al almacén. 400 euros para llevar al almacén. No dije nada. Respondí, vale, cariño. Y seguí con mis lentejas. Pero esa noche no dormí. No porque estuviera segura de nada, sino porque algo se había movido dentro de mí. Algo que llevaba años quieto, dormido,
Ignorado. Una colección de pequeñas cosas que por separado no significaban nada, pero que juntas empezaban a formar una imagen que me daba miedo mirar. Las llamadas que contestaba en el baño con la puerta cerrada. Los fines de semana que tenía que quedarse en el almacén y no podía volver a casa. Las veces que llegaba el domingo por la noche oliéndole la ropa a suavizante nuevo, como si alguien le hubiera lavado la ropa durante el fin de semana. La forma en que a veces, cuando estábamos cenando, miraba el móvil con una sonrisa suave que no tenía nada que ver conmigo. Cosas pequeñas. Insignificantes si las miras de una en una. Devastadoras si las miras todas juntas. Esa noche, tumbada en la cama a oscuras, con el sonido de mi propia respiración como único compañero, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí buscar la verdad. No por venganza. No por curiosidad morbosa. Por necesidad. Porque yo ya no podía seguir viviendo en una historia que no sabía si era real. Y lo que encontré fue mucho peor de lo que mi imaginación más oscura había sido capaz de construir. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Hacía la compra. Iba al trabajo. Llamaba a mi madre los miércoles, como siempre. Sonreía cuando tocaba sonreír. Contestaba bien cuando alguien me preguntaba qué tal. Por dentro, estaba en llamas. Empecé por lo más obvio, los extractos bancarios. Pedí al banco un desglose de los últimos 6 meses de la cuenta conjunta. Y lo que encontré fue un patrón que, una vez visto, no podía dejar de ver. Había gastos regulares en Jaén. No uno ni dos. Docenas. Supermercados. Gasolineras. Una farmacia. Una tienda de ropa infantil. Una zapatería. Un pediatra. Un pediatra. Esa palabra me paralizó. Me quedé mirando la pantalla del ordenador con los ojos fijos, sin respirar, durante no sé cuánto tiempo. Un pediatra. No teníamos hijos. Roberto y yo habíamos intentado tener hijos durante los primeros años y no pudimos. Hicimos tratamientos. No funcionaron. Fue un duelo que vivimos juntos, o eso creí. Un dolor que compartimos. O eso creí. Y ahora había un cargo de un pediatra en Jaén. Seguí buscando. Fui más atrás. 1 año. 2 años. 3. Los cargos en Jaén aparecían regularmente desde hacía al menos 4 años. 4 años de gastos constantes en una ciudad donde, según Roberto, solo iba de vez en cuando por trabajo. Esa noche llamé a mi amiga Lucía. Lucía es enfermera. Es práctica. Es directa. Es la persona que yo necesitaba en ese momento. Alguien que no me iba a decir lo que yo quería oír, sino lo que necesitaba oír. Lucía, necesito contarte algo y necesito que no me juzgues. Le conté todo. Los cargos. Los patrones. El pediatra. El suavizante nuevo en la ropa de los domingos. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Y luego Lucía dijo algo que se me quedó grabado. Mari Carmen, no busques más pruebas para convencerte de algo que ya sabes. Busca pruebas para protegerte. Tenía razón. Al día siguiente, mientras Roberto estaba en reuniones, fui al despacho de casa. El despacho era su espacio. Yo casi nunca entraba. Él tenía ahí sus papeles del trabajo, su ordenador viejo, sus carpetas. Yo había respetado esa intimidad durante años porque pensaba que respetar el espacio del otro era parte de un matrimonio sano. Abrí el cajón inferior del escritorio. Había carpetas con facturas del coche, pólizas de seguros, recibos. Y debajo de todo eso, en un sobre marrón sin etiqueta, encontré lo que me faltaba. Fotos. No eran fotos eróticas. Eran peor. Eran fotos de familia. Roberto sonriendo en un parque con 2 niños. Un niño de unos 6 años y una niña de unos 4. Sonriendo los 3. Con esa sonrisa natural que solo sale cuando estás con las personas que quieres. Una foto de cumpleaños con una tarta de dinosaurios. Una foto de Navidad delante de un árbol. Una foto en una playa, los 4, Roberto con una mujer morena, delgada, guapa, que lo miraba exactamente como yo lo miraba antes. Los 4. 2 hijos. Una mujer. Una vida. Solté las fotos como si quemaran. Me temblaban las manos. Me temblaba todo. Me senté en el suelo del despacho, con la espalda contra la pared, y lloré. Lloré sin ruido.
Lloré con la boca cerrada y los ojos abiertos, mirando el techo, con ese llanto que no es dramático ni espectacular, sino que simplemente sale, como agua de una tubería rota. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Quizá 20 minutos. Quizá 1 hora. Cuando me levanté, me dolía la espalda y tenía los ojos hinchados. Hice fotos de todo con mi móvil. De las fotos. De los extractos bancarios que había imprimido. Del sobremarrón. De todo. Y luego lo volví a dejar exactamente como estaba. Cada carpeta en su sitio. El sobre en el fondo del cajón. Todo perfecto. Como si nadie hubiera tocado nada. Porque yo ya había entendido algo que quiero compartir contigo. Cuando descubres algo así, tu primera reacción es confrontar. Gritar. Tirar las fotos a la mesa y exigir una explicación. Pero si lo haces así, si actúas desde la rabia sin preparación, te quedas en desventaja. Te quedas sin pruebas, sin plan, sin protección. Lucía tenía razón. No busques pruebas para convencerte. Busca pruebas para protegerte. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Roberto volvía a casa los jueves por la noche. Cenábamos juntos. Hablábamos de cosas normales. Me preguntaba qué tal mi semana. Me contaba historias del trabajo que ahora yo sabía que eran mentira. Y yo sonreía. Contestaba. Participaba en la conversación como si todo estuviera bien. Fue la actuación más difícil de mi vida. Porque cada vez que lo miraba, veía las fotos. Veía al niño de 6 años soplando las velas de una tarta de dinosaurios. Veía a la niña de 4 años con un vestido rosa cogida de la mano de mi marido. Veía a esa mujer mirándolo con los mismos ojos con los que yo lo miraba. Y me preguntaba, ¿ella sabe que yo existo? ¿O también está engañada? Esa pregunta me atormentó durante semanas. Porque si ella no sabía de mí, entonces éramos dos víctimas del mismo hombre. Y eso cambiaba completamente la forma en que yo veía la situación. Ya no era la otra contra mí. Éramos dos mujeres, dos vidas, dos familias, manipuladas por la misma persona. Pedí cita con una abogada. Se llamaba Marta. Tenía unos 50 años, pelo corto, voz firme. Me escuchó sin interrumpirme durante 40 minutos. Cuando terminé de hablar, me dijo algo que me dio una calma que no esperaba. Mari Carmen, lo primero que tienes que saber es que tienes derechos. Y lo segundo es que hay un camino legal para esto. No estás sola y no estás desamparada. Vamos a ir paso a paso. Paso a paso. Esas dos palabras se convirtieron en mi mantra durante los meses siguientes. Marta me explicó lo que necesitaba hacer. Reunir documentación económica completa. Saber exactamente qué bienes eran comunes y cuáles no. Entender mi situación laboral y mis ingresos propios. Preparar un plan para el día en que decidiera dar el paso, fuera cual fuera ese paso. Y me dijo algo más, que no tenía obligación de confrontar a Roberto hasta que yo estuviera preparada. Que el tiempo era mío. Que la decisión era mía. Que nadie me iba a obligar a nada. Eso me devolvió algo que la traición me había quitado. El control. No el control de Roberto. No el control de la situación. El control de mí misma. De mis tiempos. De mis decisiones. De mi vida. Y con ese pequeño control recuperado, empecé a construir mi salida. Pasaron 3 semanas desde que encontré las fotos. 3 semanas en las que seguí haciendo vida normal con Roberto. 3 semanas de cenas, de conversaciones, de dormir en la misma cama con un hombre al que ya no reconocía. Hay algo que nadie te dice sobre vivir con alguien que te ha traicionado y que todavía no lo sabe. Te conviertes en una extraña en tu propia casa. Caminas por el pasillo y te sientes una intrusa. Te sientas en el sofá y miras a la persona que tienes al lado y piensas, no te conozco. No sé quién eres. Y lo que es peor, no sé quién fui yo durante todos estos años. Porque la traición no solo destruye la confianza en el otro. Destruye la confianza en ti misma. Te hace dudar de tu capacidad para leer a las personas. Te hace dudar de tu intuición. Te hace dudar de cada recuerdo bonito que tienes porque ahora no sabes si era real o si era parte de la función. Ese fue uno de los dolores más grandes. No la infidelidad en sí.
sino la duda retroactiva. Mirar atrás y preguntarte, ¿fue real algo de lo que vivimos? ¿Me quiso alguna vez? ¿O fui simplemente la pieza que necesitaba para que su vida funcionara logísticamente? Yo necesitaba respuestas. Y sabía que Roberto no me las iba a dar de forma honesta. Así que hice algo que todavía hoy me cuesta contar. Fui a Jaén. Un lunes por la mañana. Roberto estaba supuestamente en Málaga esa semana. Yo pedí un día libre en el trabajo. Me subí al coche a las 7 de la mañana y conduje 2 horas hasta una dirección que había encontrado cruzando datos de los cargos bancarios y una búsqueda en redes sociales que me llevó semanas. No sabía qué iba a hacer cuando llegara. No tenía un plan. Solo tenía una necesidad casi física de ver con mis propios ojos que eso era real. Porque una parte de mí seguía aferrada a la posibilidad de que todo fuera un error. Que las fotos tuvieran una explicación. Que los cargos bancarios fueran un malentendido. Que yo estuviera equivocada. Llegué a la dirección a las 9:15 de la mañana. Era una calle tranquila de un barrio residencial. Casas bajas con jardín pequeño. Coches aparcados en la acera. Niños caminando al colegio. Y entonces la vi. La mujer de las fotos. Morena. Delgada. Más joven que yo. Llevaba un abrigo beige y una mochila de niño en la mano. Salía de una casa con un portal verde. De la mano llevaba a la niña, la de 4 años de las fotos, que ahora tendría 5 o quizá ya 6. La niña llevaba uniforme de colegio. Detrás de ellas salió el niño. El de la tarta de dinosaurios. Más grande de lo que esperaba. Con una mochila azul y una sonrisa despreocupada. Los vi caminar calle abajo. Vi cómo la mujer ajustaba la mochila del niño sin dejar de caminar. Vi cómo la niña daba saltitos en los charcos del suelo. Vi la normalidad absoluta de una familia que lleva a sus hijos al colegio un lunes por la mañana. Y me derrumbé. No salí del coche. No me acerqué. No dije nada. Me quedé sentada en el asiento del conductor, con las manos en el volante, llorando en silencio, mirando cómo esa mujer vivía la vida que yo creía que era solo mía. Lloré durante 20 minutos. Después me sequé la cara. Me miré en el espejo retrovisor. Tenía los ojos rojos y la cara hinchada. Parecía otra persona. Y en ese momento, sentada en un coche aparcado en una calle de Jaén que no conocía, mirando una casa que no era mía, entendí algo con una claridad que nunca antes había tenido. Esto no era un error. No era una aventura. No era una crisis. Era una decisión. Roberto había decidido conscientemente, deliberadamente, durante años, construir 2 vidas paralelas. Había decidido mentir cada día. Cada llamada. Cada beso. Cada te quiero. Cada plan de futuro. No había sido un momento de debilidad. Había sido una arquitectura de engaño construida ladrillo a ladrillo durante años. Volví a casa conduciendo en piloto automático. No recuerdo el viaje de vuelta. No recuerdo si había tráfico ni qué canción sonaba en la radio. Solo recuerdo que cuando llegué a casa, me senté en la cocina y me comí un plato de arroz frío que había en la nevera sin calentarlo. Sin plato. Directamente del tupper con un tenedor. Y supe que ya estaba preparada para dar el siguiente paso. Esa noche llamé a Lucía. Le conté lo que había visto. Mari Carmen, ¿estás bien? No. Pero estoy lista. Al día siguiente llamé a Marta, mi abogada. Le dije que quería separación. Le dije que tenía toda la documentación. Le dije que quería hacerlo bien, paso a paso, como ella me había dicho. Marta me pidió que no confrontara a Roberto todavía. Que esperara a tener todo en orden. Que la separación, cuando tiene implicaciones económicas y legales complejas, necesita preparación antes de la confrontación. No por cobardía. Por inteligencia. Y eso hice. Esperé 2 semanas más. 2 semanas en las que seguí actuando. 2 semanas en las que seguí cenando con un hombre que vivía en 2 mundos mientras yo preparaba mi salida del suyo. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Pero también fueron las 2 semanas en las que más aprendí sobre mí misma. Porque descubrí que era capaz de tomar decisiones difíciles sin derrumbarme.
que era capaz de mantener la calma bajo presión, que era capaz de protegerme. Y eso, aunque suene pequeño, fue enorme. El día de la confrontación llegó un jueves de noviembre. Roberto había vuelto a casa la noche anterior. Cenamos normal. Vimos la tele. Nos acostamos. Yo no dormí. A la mañana siguiente, cuando se levantó y fue a la cocina a preparar el café como hacía siempre, yo ya estaba sentada en la mesa, con las fotos impresas delante de mí, con los extractos bancarios, con una carta de mi abogada que explicaba los términos de la separación que yo proponía. Roberto entró en la cocina sonriendo. Me dijo: «Buenos días, Cari». Y entonces vio la mesa. Nunca olvidaré su cara. Nunca. Fue como ver a alguien que cae desde un 10º piso y lo sabe. Vi cómo se le iba el color de la cara. Vi cómo se le caía la sonrisa. Vi cómo sus ojos iban de las fotos a los extractos a la carta y de vuelta a las fotos. Y vi cómo, en una fracción de segundo, su cerebro evaluaba todas las opciones: negar, minimizar, atacar, huir. Eligió minimizar. Mari Carmen, esto tiene una explicación. Roberto, siéntate. Se sentó. Y yo hablé. Con una calma que me sorprendió a mí misma. Sin gritar. Sin llorar. Sin temblar. Con la voz más firme que he tenido nunca en mi vida. Sé que tienes otra familia en Jaén. Sé que tienes 2 hijos. Sé que llevas al menos 4 años manteniendo esa relación. He visto la casa. He visto a tus hijos ir al colegio. He hablado con una abogada. Y he tomado una decisión. Silencio. Roberto se quedó mirando la mesa durante lo que parecieron 5 minutos, pero probablemente fueron 30 segundos. Y entonces hizo algo que no esperaba. Lloró. No llanto dramático. No sollozos. Lágrimas silenciosas que le caían por las mejillas mientras miraba las fotos de sus otros hijos como si las viera por primera vez. Y empezó a hablar. Me contó que había empezado como una aventura. Que conoció a esa mujer, que se llamaba Laura, en un viaje de trabajo a Jaén hace 8 años. Que fue algo puntual al principio. Que no tenía intención de que fuera más. Pero que Laura se quedó embarazada. Y que él, en lugar de ser honesto conmigo, eligió mantener las 2 vidas. 8 años. No 4 como yo pensaba. 8. Me contó que la segunda hija fue no planificada. Que él había pensado muchas veces en decirme la verdad. Que no encontraba el momento. Que tenía miedo de perderme. Que me quería. Que me quería. Esas palabras me produjeron una náusea física. Roberto, no me digas que me quieres mientras me describes 8 años de mentiras. Intentó tocarme la mano. Retiré la mía como si quemara. Mari Carmen, podemos arreglar esto. Puedo dejarlo todo. Puedo. ¿Puedes dejar a tus hijos? ¿Vas a abandonar a 2 niños? Silencio otra vez. Porque ahí estaba la trampa. La trampa que él mismo había construido durante 8 años. Si se quedaba conmigo, abandonaba a sus hijos. Si se iba con Laura, me abandonaba a mí. No había salida limpia. No había forma de arreglarlo sin que alguien sufriera. Y yo no quería ser parte de ese cálculo. No te estoy pidiendo que elijas, Roberto. Te estoy informando de que yo ya he elegido. He elegido irme. Esas palabras las dije con una serenidad que no sentía por dentro. Por dentro estaba muerta de miedo. Miedo al futuro. Miedo a la soledad. Miedo a empezar de cero a los 43 años. Miedo a no poder con todo eso. Pero también había algo más fuerte que el miedo, la certeza de que quedarme era peor. Roberto intentó negociar durante los días siguientes. Me llamaba. Me escribía. Me dejaba notas. Me decía que iría a terapia de pareja. Que dejaría a Laura. Que se mudaría a vivir conmigo permanentemente. Que nunca más. Y cada promesa que hacía me sonaba exactamente igual que todas las mentiras que me había dicho durante 8 años. Con el mismo tono. Con la misma convicción. Con la misma mirada de confía en mí. Mi terapeuta me ayudó a ver algo que sola no hubiera podido ver,
que Roberto no estaba arrepentido de lo que había hecho. Estaba arrepentido de que yo lo hubiera descubierto. Son dos cosas completamente diferentes. El arrepentimiento real se ve en los hechos. ¿Había contactado a Laura para explicarle la situación? No. ¿Había hablado con sus hijos sobre lo que estaba pasando? No. ¿Había buscado un terapeuta por su cuenta? No. Solo estaba intentando que yo volviera a la posición anterior, la esposa que no sabía nada y que le permitía mantener su doble vida sin consecuencias. Cuando entendí eso, la decisión dejó de ser dolorosa y empezó a ser clara. Le pedí que se fuera de casa. Le di una semana para recoger sus cosas. Le dejé la carta de mi abogada con las condiciones de la separación. Y cuando cerré la puerta detrás de él, con sus maletas en el descansillo y su cara de desconcierto mirándome como si no entendiera lo que estaba pasando, sentí algo que no esperaba. No sentí alivio. No sentí satisfacción. No sentí la liberación dramática que te venden las películas. Sentí vacío. Un vacío enorme, silencioso, que llenaba toda la casa como una niebla espesa. Me senté en el sofá. Miré la pared. Y me di cuenta de que ahora venía lo más difícil. Reconstruirme. Los primeros días sola en casa fueron los peores. No por la soledad en sí, sino por lo que la soledad te obliga a hacer, pensar. Sin Roberto llenando el espacio con su presencia, sus conversaciones, su ruido de fondo, la casa se convirtió en un espejo gigante donde solo me veía a mí misma. Y lo que veía no me gustaba. Veía a una mujer que se había pasado 14 años de matrimonio adaptándose a la vida de otra persona, que había puesto las necesidades de Roberto por delante de las suyas siempre, que había dejado de ver a amigas porque Roberto prefería quedarse en casa, que había abandonado aficiones porque no tenían tiempo, que había dejado de soñar porque los sueños de Roberto eran los que mandaban. Y eso no era culpa de Roberto. Eso era culpa mía. Es una verdad incómoda pero necesaria. La traición fue suya. El haber perdido mi identidad en el proceso fue cosa mía. Y para reconstruirme necesitaba asumir las dos cosas simultáneamente. Mi terapeuta, Ana, fue fundamental en este proceso. Ana tenía unos 60 años, pelo canoso recogido en un moño, y una forma de mirar que te hacía sentir que te veía entera. No solo tu dolor, tu totalidad. La primera sesión le conté todo de corrido. Hablé durante 45 minutos, sin parar. Cuando terminé, esperé que dijera algo profundo, algo que me iluminara, algo que me arreglara. Lo que dijo fue: Mari Carmen, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te apetecía a ti? Me quedé en blanco. Literalmente. No podía recordar la última vez que había hecho algo solo porque me daba la gana, sin considerar qué pensaría Roberto, que encajaba con nuestros planes, que era razonable. No lo sé, le dije. Pues empieza por ahí. Suena simple. No lo es. Cuando llevas años viviendo para otro, recuperar tu propio deseo es como aprender a caminar de nuevo. No sabes qué quieres. No sabes qué te gusta. No sabes quién eres cuando no eres la mujer de. Empecé por cosas pequeñas. Ridículamente pequeñas. Me compré unas sábanas nuevas. No porque las viejas estuvieran mal. Porque quería que la cama fuera mía. Solo mía. Elegí un color que Roberto nunca habría elegido, morado oscuro. Me encantó. Cambié la disposición del salón. Moví el sofá. Quité la tele del sitio donde él quería que estuviera y la puse donde yo podía verla desde la cocina mientras cocinaba. Puse plantas. Roberto odiaba las plantas porque ensucian. Yo llené la casa de plantas. Me apunté a una clase de acuarela los sábados por la mañana. Yo siempre había querido pintar. Siempre. Desde niña. Pero en algún momento del camino eso se quedó archivado en la carpeta de cosas que haré algún día y algún día nunca llegaba. La primera clase fui con miedo. Me senté en la última fila. No conocía a nadie. La profesora era una mujer mayor, tranquila, que explicaba las cosas como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Me puso un papel delante, unos pinceles, unos cuencos de agua. Pinta lo que quieras, me dijo. Y yo me quedé mirando el papel en blanco. Como si fuera mi vida.
Y empecé a pintar. No salió nada bonito. Salió un desastre de colores que no combinaban, formas que no tenían sentido, manchas que no se parecían a nada. Pero mientras pintaba, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Placer. Placer puro. Sin justificación. Sin utilidad. Sin que sirviera para nada más que para hacerme sentir viva. Lloré un poco mientras pintaba. Nadie se dio cuenta. O si se dieron cuenta, nadie dijo nada. Y eso también fue un regalo. Las semanas siguientes empecé a recuperar otras cosas. Volví a quedar con amigas que hacía años que no veía. Algunas sabían lo que había pasado. Otras no, a las que no sabían les conté lo mínimo. Roberto y yo nos hemos separado. Sin detalles. Sin drama. Porque yo no quería que mi historia fuera el espectáculo de nadie. Volví a caminar por las mañanas antes de ir al trabajo. Media hora. Sola. Con los cascos puestos. Escuchando podcasts de mujeres que habían pasado por cosas parecidas y que contaban cómo habían salido adelante. Me di cuenta de que había miles de historias como la mía. Miles de mujeres que habían descubierto mentiras, que habían perdido el suelo bajo los pies y que habían encontrado la forma de construir uno nuevo. No estaba sola. Nunca había estado sola. Mi madre fue un pilar. Tiene 72 años y una sabiduría que no viene de los libros, sino de la vida. Cuando le conté lo de Roberto, se quedó callada un rato. Luego me dijo: hija, lo que te ha hecho no tiene nombre. Pero tú eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Y luego añadió: ven a comer el domingo. Hago croquetas. Y fui. Y comí croquetas. Y por primera vez en semanas, me reí de verdad. De algo tonto que dijo mi sobrino. De algo que se le cayó a mi hermana en la cocina. De algo que no importaba nada, pero que me devolvió la sensación de que la vida seguía. De que había cosas buenas. De que el dolor no era todo lo que existía. Eso fue importante. Porque cuando estás en medio de un dolor así, tu mente te convence de que todo es dolor. De que siempre será dolor. De que no hay nada más. Y no es verdad. El dolor ocupa espacio. Mucho espacio. Pero no todo el espacio. Siempre hay un hueco para unas croquetas de tu madre un domingo al mediodía. Pasaron los meses. El proceso legal avanzó. Marta, mi abogada, fue extraordinaria. Firme pero humana. Me explicaba cada paso sin tratarme como si fuera tonta y sin abrumarme con lenguaje legal innecesario. Me decía: Mari Carmen, esto es lo que hay. Estas son tus opciones. Tú decides. La separación fue complicada. No por mí. Por Roberto. Porque Roberto seguía sin aceptar que las consecuencias de sus decisiones eran suyas. Intentó negociar. Intentó alargar los plazos. Intentó convencerme de que pensara más antes de firmar. Pero yo ya había pensado suficiente. Había pensado durante 3 meses antes de confrontarlo. Había pensado durante semanas, mientras él seguía prometiendo cambios que nunca llegaban. No necesitaba más tiempo para pensar. Necesitaba actuar. La parte económica fue la más dura. No porque fuera injusta, sino porque me obligó a mirar la realidad con números. Y los números no mienten. Roberto había estado destinando dinero a la otra familia durante años. Dinero que salía de nuestra economía conjunta. Dinero que yo creía que iba a gastos de trabajo, a viajes profesionales, a inversiones que él mencionaba vagamente. Marta calculó que, en 8 años, Roberto había desviado hacia la otra familia aproximadamente 120.000 euros. 120.000 euros. De nuestra cuenta conjunta. De nuestros ahorros. Ese número me produjo una rabia fría y limpia que todavía siento cuando lo recuerdo. No solo me había robado 8 años de verdad. Me había robado dinero. Literalmente. La separación económica se negoció durante meses. No voy a entrar en detalles legales porque cada caso es diferente y lo último que quiero es dar consejos jurídicos que no me corresponden. Lo que sí te digo es esto: si estás en una situación parecida, busca una abogada. No mañana. Hoy. No esperes a tener la fuerza. La fuerza viene cuando empiezas a actuar,
no antes. Hubo un momento durante esos meses que me marcó especialmente. Roberto me pidió quedar para hablar. Sin abogados, dijo. Solo nosotros. Acepté. No sé por qué. Quizá porque una parte de mí todavía necesitaba un cierre emocional que el proceso legal no me iba a dar. Quedamos en una cafetería cerca de nuestra antigua casa. Él llegó puntual. Estaba más delgado. Tenía ojeras. Parecía más viejo de lo que era. Se sentó enfrente de mí y después de pedir un café que no tocó, me dijo: Mari Carmen, sé que no merezco que me escuches. Pero necesito que sepas que te quise de verdad. No todo fue mentira. Y ahí estaba otra vez. La frase que lo resume todo. No todo fue mentira. ¿Sabes lo que significa no todo fue mentira? Significa que una parte sí lo fue. Y esa parte envenenó todo lo demás. Porque la mentira no funciona como una mancha que puedes lavar. La mentira funciona como una gota de veneno en un vaso de agua. No importa lo limpia que esté el resto del agua. Ya no puedes beberla. Le dije: Roberto, no dudo de que en algún momento me quisieras. Lo que dudo es de que ese cariño fuera suficiente para ti. Porque si lo hubiera sido, no habrías necesitado otra familia. No dijo nada. Se quedó mirando su café. Y en ese silencio, yo encontré algo que no esperaba: compasión. No por él. Por los niños. Por esos 2 niños de Jaén que no tenían culpa de nada. Que no habían elegido tener un padre que vivía en 2 mundos. Que probablemente un día descubrirían la verdad y tendrían que procesar su propio dolor. Y por Laura. Porque en los meses que habían pasado, yo había averiguado a través de Marta que Laura tampoco sabía de mi existencia hasta que Roberto se lo contó después de la confrontación. Laura también había sido engañada. Laura también estaba pasando por su propio infierno. 2 mujeres engañadas por el mismo hombre. 2 familias rotas por las mismas mentiras. Salí de esa cafetería y caminé durante 1 hora por calles que no reconocía. No sé dónde fui. Solo sé que mientras caminaba, algo dentro de mí se soltó. Como un nudo que llevaba meses apretado y que de repente cedía. No era perdón. Todavía no. Quizá nunca. Pero era algo parecido a la aceptación. La aceptación de que lo que había pasado no se podía deshacer. De que el pasado estaba hecho. De que lo único que yo podía controlar era el presente y el futuro. Y decidí que mi presente iba a ser mío. Solo mío. Completamente mío. Esa noche llegué a casa, me hice una tortilla francesa con queso, me serví una copa de vino, me senté en mi sofá reorganizado, con mis plantas, con mis sábanas moradas esperándome en la habitación, y vi una película que hacía años que quería ver y que nunca veía porque a Roberto no le gustaba ese tipo de cine. Y fue una buena noche. Pequeña. Pero buena. Y a veces, lo pequeño es exactamente lo que necesitas para seguir adelante. Han pasado 16 meses desde que descubrí la verdad. 14 desde que le pedí que se fuera. 10 desde que firmamos la separación. Y hoy, sentada en esta casa que ya no huele a mentira sino a pintura de acuarela y a las plantas que compré en el vivero de la esquina, puedo decir algo que hace un año no podía ni imaginar. Estoy bien. No bien de película. No bien de Instagram. No bien de cara a la galería. Estoy bien de verdad. Con mis días buenos y mis días malos. Con mis noches en que todavía me despierto a las 4 de la mañana pensando en cosas que no debería pensar. Con mis momentos de rabia repentina que vienen cuando menos lo espero y se van como llegaron. Con mis lunes en que me levanto con energía y mis miércoles en que no quiero hablar con nadie. Pero estoy bien. Porque bien no significa perfecto. Significa que tengo una vida que es mía. Que las decisiones que tomo son mías. Que las consecuencias son mías. Y que no hay nadie mintiendo en la habitación de al lado. Quiero contarte lo que aprendí. No como una lista de autoayuda. No como un manual. Como lo que es, lo que descubrí por el camino y que ojalá alguien me hubiera dicho antes. Lo primero que aprendí es que la traición te rompe en pedazos, pero los pedazos siguen siendo tuyos. Nadie te puede quitar lo que eres, por mucho que te mienta. Tu generosidad, tu capacidad de amar, tu inteligencia, tu humor, tu fortaleza.
eso sigue ahí. Debajo del dolor, debajo de la rabia, debajo del miedo. Sigue ahí. Y cuando el dolor se disipa lo suficiente para que puedas mirar, te das cuenta de que todo eso no solo sigue ahí, sigue intacto. Lo segundo que aprendí es que pedir ayuda no es debilidad. Es la decisión más valiente que puedes tomar. Yo pedí ayuda legal, ayuda terapéutica, ayuda de mis amigas, ayuda de mi madre. Y cada vez que pedía ayuda, no me sentía más débil. Me sentía más fuerte. Porque reconocer que no puedes sola es reconocer que eres humana. Y ser humana no es un defecto. Lo tercero que aprendí es que el tiempo no cura por sí solo. El tiempo sin trabajo interior solo adormece el dolor. Lo esconde debajo de capas de rutina y distracción. Pero sigue ahí. Para que el tiempo cure de verdad, necesitas hacer algo con él. Terapia. Escritura. Conversación honesta con personas de confianza. Movimiento físico. Lo que sea que te funcione. Pero tiene que haber un hacer. No solo un esperar. Lo cuarto que aprendí es que los 40 no son el final de nada. Son el principio de una etapa donde por fin tienes la experiencia suficiente para saber lo que no quieres y la madurez suficiente para ir a buscar lo que sí quieres. Yo empecé una relación conmigo misma a los 43 años. La relación más importante de mi vida. Y ojalá la hubiera empezado antes. Pero no pasa nada. Empezar tarde es infinitamente mejor que no empezar nunca. Lo quinto que aprendí es que no tienes que perdonar para sanar. El perdón es algo que viene o no viene. No es una obligación moral. No es un requisito para estar bien. Yo no he perdonado a Roberto. Quizá algún día lo haga. Quizá no, y las dos opciones están perfectamente bien. Lo que sí he hecho es dejar de darle poder sobre mi presente. Sus decisiones son su problema. Mi vida es mi responsabilidad. Lo sexto que aprendí es que la culpa no es tuya. Y esto lo repito porque necesito que te quede grabado. No importa cuántas veces te preguntes qué hiciste mal. No importa cuántas noches te desveles pensando si hubieras sido más guapa, más interesante, más atenta, más lo que sea. Nada de eso habría cambiado lo que él decidió hacer. Porque su decisión no fue una respuesta a algo que tú hiciste o dejaste de hacer. Fue una respuesta a algo que él es. Y eso no está en tus manos. Nunca lo estuvo. Y lo séptimo, y quizá lo más importante, aprendí que la verdad, aunque destruya el mundo que conocías, te regala uno nuevo. Un mundo que es real. Sin decorados. Sin guiones ajenos. Sin trampas. Un mundo donde lo que ves es lo que hay. Y donde lo que hay puede ser suficiente si tú decides que lo sea. Hoy pinto acuarelas los sábados. No soy buena. Me da igual. Me gusta y eso basta. Hoy camino media hora todas las mañanas. Conozco las calles de mi barrio como nunca las había conocido. Sé dónde están los naranjos que huelen en abril. Sé dónde canta el mirlo que se posa en la antena de la casa de la esquina. Sé dónde hay un banco viejo desde el que se ve el amanecer. Hoy ceno con amigas sin sentir que debería estar en casa esperando a alguien. Hoy leo libros que quiero leer, no libros que debería leer. Hoy cocino lo que me da la gana, a veces algo elaborado, a veces un huevo frito con pan. Hoy duermo sola. Y no me da miedo. Porque he descubierto que dormir sola y sentirte acompañada por ti misma es infinitamente mejor que dormir acompañada y sentirte sola. ¿Me gustaría volver a tener pareja algún día? Quizá. No lo descarto ni lo busco. Si llega, será bienvenida. Pero con condiciones. Con ojos abiertos. Con la certeza de que nunca más voy a poner mi felicidad en manos de alguien que no la merece. Mi madre me dijo hace poco, hija, te veo mejor que nunca. Y no se refería al físico. Se refería a que me veía entera. Completa. Sin piezas que faltaran. Y tiene razón. Estoy entera. No porque no me hayan roto, sino porque aprendí a juntarme de nuevo. Quiero dedicar este último tramo a ti. A la que está escuchando esto ahora mismo con un nudo en el estómago. A la que acaba de descubrir algo. A la que sospecha pero todavía no tiene pruebas. A la que tiene las pruebas pero no se atreve a mirarlas.
a la que ya las miró pero no sabe qué hacer. Te hablo a ti. Sé lo que sientes. Sé que el suelo se mueve. Sé que el aire pesa. Sé que la persona que duerme a tu lado se ha convertido en alguien que no reconoces. Y sé que una parte de ti quiere volver atrás, antes de saber, porque la ignorancia era más cómoda que esta verdad que arde. Pero no puedes volver atrás. Y no deberías. Lo primero, respira. Literalmente. Respira hondo. Llena los pulmones. Suelta el aire despacio. Hazlo 3 veces. Tu cuerpo necesita oxígeno para pensar con claridad y tu mente necesita calma para tomar decisiones que no sean reactivas. Lo segundo, no estás loca. Las señales que veías eran reales. La intuición que sentías no era paranoia. Esa sensación de que algo no cuadraba no era tu imaginación. Era tu inteligencia emocional diciéndote lo que tu mente racional no quería aceptar. Confía en ti. Eres más lista de lo que te han hecho creer. Lo tercero, no tomes decisiones grandes en las primeras 48 horas. No lo confrontes en caliente. No te vayas de casa en plena noche. No llames a su familia. No publiques nada en redes sociales. No hagas nada que no puedas deshacer. Date tiempo. Aunque sea un día. Aunque sea una noche. Date el espacio de dormir una vez, aunque sea mal, antes de actuar. Lo cuarto, habla con alguien. No con todo el mundo. Con una persona. Una amiga de confianza. Una hermana. Tu madre. Una terapeuta. Una línea de atención. Alguien que te escuche sin juzgarte y que no tenga interés personal en el resultado. Alguien que esté de tu lado pero que no te empuje a ningún sitio. Que te sostenga mientras tú decides. Lo quinto, protégete. Económicamente. Legalmente. Emocionalmente. Haz copias de los documentos que necesites. Revisa tus cuentas. Consulta con una abogada. No por venganza. Por supervivencia. Porque cuando alguien ha demostrado que es capaz de engañarte durante años, no puedes confiar en que vaya a ser justo en la separación. Protégete primero. Siente después. Lo sexto, recuerda que sus decisiones no son tu culpa. No importa lo que él diga. No importa lo que la gente opine. No importa lo que sugiera su familia. Tú no provocaste esto. Tú no lo merecías. Tú no fallaste en algo que justificara que te mintieran. La responsabilidad de la mentira es exclusivamente de quien miente. Lo séptimo, busca ayuda profesional. Terapia. Asesoría legal. Apoyo de personas especializadas. No porque estés enferma. Porque estás herida. Y las heridas serias necesitan atención seria. No hay vergüenza en eso. Hay inteligencia. Lo octavo, no dejes que nadie te diga lo que tienes que sentir ni cuándo. No dejes que nadie te presione para perdonar antes de tiempo, para volver antes de tiempo, para superar antes de tiempo. Tu proceso es tuyo. Tu ritmo es tuyo. Tu dolor es tuyo. Y tu recuperación también. Y lo último, y lo más importante de todo, vas a poder con esto. No lo crees ahora. Lo sé. Yo tampoco lo creía. Me miraba en el espejo y veía a una mujer rota, perdida, sin rumbo. Me parecía imposible que algún día pudiera sentarme a escribir esto sin que me temblaran las manos. Pero aquí estoy. Con las manos firmes. Con la voz clara. Con la vida que elegí. Y tú también vas a llegar aquí. A tu manera. A tu ritmo. Con tus tropezones y tus retrocesos. Con tus días buenos y tus días horribles. Pero vas a llegar. Porque las mujeres que hemos pasado por esto tenemos algo en común. Sobrevivimos. No porque seamos excepcionales. Porque somos humanas. Y los humanos, cuando el mundo se derrumba, tenemos una capacidad asombrosa de encontrar entre los escombros exactamente lo que necesitamos para construir algo nuevo. Mi nombre es Mari Carmen. Tengo 43 años. Y mi vida empezó de verdad el día que dejó de ser mentira. Si tú estás empezando tu camino, te mando todo mi cariño, todo mi respeto y toda mi certeza de que vas a poder. Porque si yo pude, tú puedes.
Y si necesitas sentir que alguien te entiende, aquí estamos. En Diario de un superviviente. Para todas las que un día se rompieron y eligieron volver a juntarse. No estás sola. Nunca lo estuviste.